Buenos días, ciudadanas del futuro con calidad de vida la saluda. Esta es nuestra video exposición sobre los casos de especies introducidas en diferentes ecosistemas. Una de estas especies es el caracol gigante africano. Este caracol es una especie terrestre nativa del este de África. Se encuentra en Kenia y Tanzania, donde se halla ampliamente diseminada. Este caracol es una de las especies plaga más destructivas en áreas tropicales y subtropicales, causando daños en cultivos comerciales y huertas domésticas. En la actualidad se encuentra distribuido en Asia, Oceanía, América y Europa, en cerca de 61 países, y su principal medio de dispersión ha sido el hombre. El caracol gigante africano se encuentra entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Esto se debe principalmente a sus características fisiológicas y morfológicas. Caracol gigante africano en Colombia. El caracol africano es considerado como una plaga omnívora y hermafrodita, ya que dadas sus características ecológicas y biológicas de la especie, una vez se establece, difícilmente se puede erradicar, es capaz de sobrevivir en condiciones adversas y puede aumentar rápidamente el tamaño de sus poblaciones, alimentándose de hojas, líquenes, algas, hongos y animales en descomposición. ¿Por qué es una amenaza? Transmite parásitos y bacterias que pueden causar la muerte a personas o animales. A través de su baba, este caracol causa graves enfermedades en el sistema nervioso central y digestivas. Desplaza especies nativas y causa daños irreparables a nuestros ecosistemas, dado que sobrevive en todos los climas. Acaba con cultivos generando grandes pérdidas económicas. El pez león. El pez león es una especie introducida invasora que causa graves daños a los ecosistemas de arrecife del Caribe. Una hembra puede poner hasta 30.000 huevos cada 4 días, la cual se calcula entre 1 y 2 millones de huevos cada año. La carne del pez león tiene ricas propiedades, sin embargo, no es consumida por tener la falsa fama de ser venenosa. Se trata de una especie exótica invasora. Tiene amenazados a los peces del Caribe. Se adapta a todo tipo de condiciones ambientales. Posee espinas venenosas en sus aletas. El veneno causa en humanos dolor extremo y parálisis de sus extremidades. Por último, es un riesgo para bañistas, buzos y pescadores. Es un depredador voraz que puede llegar a alimentarse de presas que miden 2/3 de su tamaño y consumir diariamente el 2,5 al 6% de su peso corporal. Es altamente resistente a los periodos de iniciación. Ha alcanzado periodos de hasta 12 semanas sin alimentarse. Pez león en Colombia. El pez león es una especie exótica invasora reconocida como una de las mayores amenazas para las especies que habitan en el Caribe. Ha provocado pérdida de poblaciones de especies silvestres, reducción de la diversidad genética y transmisión de enfermedades que pueden afectar tanto a la salud humana como a la flora y fauna silvestre. En su ambiente natural, el Indo-Pacífico. 12 son las especies de pez león que, al ser caníbales, se controlan entre ellas, pero en el Caribe la historia es distinta. Sin depredadores, el pez león se sintió el rey del arrecife. Las hembras pusieron sus huevos hasta 30.000 cada 4 días, entre 1 y 2 millones cada año. Así, el pez león se dispersó rápidamente por todo el Caribe como una plaga, pero no se detuvo ahí, puesto que en 2014 lo vieron por primera vez en el sudeste de Brasil, en el mar Mediterráneo. También se detectó su proliferación hace apenas 3 años. El retamo espinoso. El retamo espinoso es un arbusto leñoso perteneciente a la familia de las leguminosas, Fabaceae, la cual se caracteriza por ser una planta perenne y siempre verde, que mantiene una profusa y espinosa ramificación. De ahí que en Colombia sea conocido con este nombre.
Es una especie oportunista muy bien adaptada a ecosistemas disturbados. En dichos lugares, la planta tiende a invadir el terreno, dando origen a matorrales de alta densidad. Se reproduce de manera vegetativa a través de rebrotes de raíz y tallos adventicios y sexualmente moviliza a través de semillas, siendo la dispersión de semillas el principal mecanismo de reproducción, movilización e invasión. Además, la planta presenta una gran capacidad de rebrote a partir de raíces y tocones. Las semillas pueden ser lanzadas entre 2 y 6 metros de distancia desde la planta madre, luego que la vaina explota. El retamo espinoso, como especie exótica invasora, altera la estructura y composición de las comunidades biológicas y los ecosistemas terrestres. Al competir con las especies nativas por espacio y alimento, modificando la composición, función y estructura del ecosistema, desplazando las especies nativas de sus hábitats naturales e incluso extinguiéndolas, causando así disminución y pérdida de la biodiversidad. Retamo espinoso en Colombia. La principal amenaza que estas especies presentan para Bogotá y sus alrededores es la pérdida de la biodiversidad y con ella los hábitats propios de la fauna y flora nativa. Además de no permitir la sucesión natural del bosque, las masas densas de retamos, especialmente el espinoso, se convierten en un riesgo latente para la generación de incendios forestales, debido a su baja humedad y gran cantidad de taninos, que a manera de grasas arden con facilidad y alimentan el fuego. Las llamas se generan en condiciones como estas, se transfieren con facilidad a la vegetación cercana, causando incendios de grandes proporciones. Algunas estrategias para conservar el ecosistema que ha sido vulnerado por estas especies en diferentes ecosistemas. Para el caracol africano, se podría establecer programas de control y erradicación de poblaciones de caracol gigante africano que minimicen o eliminen sus impactos negativos y favorezcan la restauración y conservación de los ecosistemas. Para el pez león, controlar el incremento de la abundancia de la especie pez león en el Caribe colombiano. Y por último, para el retamo espinoso, serían controlar la quema de este retamo espinoso, un corte manual y una limpieza con rastrillo. Gracias, profe. Este fue nuestro video de exposición sobre los casos de especies introducidos en diferentes ecosistemas.